Muy bien, pues continuamos hoy de nuevo, después del parón que hicimos en Semana Santa, con el ciclo de predicaciones acerca del Sermón del Monte. En Semana Santa sabéis que predicamos otras cosas, nos centramos en el sacrificio de Jesús y su resurrección, pero hoy retomamos ese ciclo de predicaciones. Y si hace unos días hablábamos de las bienaventuranzas y decíamos que son la descripción del carácter, de cómo debe ser el cristiano, de cómo debemos ser cada uno de nosotros, el carácter esencial del seguidor de Jesús, hoy nos vamos a centrar en las metáforas de la sal y la luz que vienen a enseñarnos cómo debe ser la influencia del cristiano al poner en práctica en su vida ese carácter de Jesús. Cuando nosotros vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña en las bienaventuranzas, cuando nosotros interiorizamos ese carácter de Jesús en nuestra vida, somos de influencia en el mundo. Y Jesús va a enseñar hoy y va a explicar por medio de esta parábola cuál es el resultado de vivir esas bienaventuranzas, de vivir de esa manera en medio del mundo. Así que nos vamos a acercar a la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 13, y dice así la palabra del Señor, aunque también lo encontramos en el resto de los evangelios. Vamos a ver cómo sigue narrando Mateo todo el discurso programático de Jesús. Dice así Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarlo afuera y que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse, y tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero de manera que alumbre a todos los que están en la casa. Pues así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Hasta aquí los cuatro versículos, en los que vamos a meditar en esta mañana. Me gustaría que reflexionáramos en tres conceptos o tesis que Jesús plantea en estos versículos. Jesús, como acabamos de decir, después de describir cómo debe ser el carácter del discípulo, del seguidor de Jesús, viene a decirnos que ese carácter diferente, fundamentado en sus enseñanzas, en la fe y en la fidelidad a Dios, debe obligatoriamente marcar una diferencia y servir como influencia al resto de la sociedad, para que por medio de vivir en nuestras vidas aferradas a las enseñanzas de Jesús, podamos ser una referencia clara a las personas que nos rodean. Partiendo de este punto, me gustaría proponeros tres aspectos, 3 puntos, 3 tesis en las que yo veo que Jesús plantea en este texto. En primer lugar, hay una diferencia clara entre vosotros y el mundo. En segundo lugar, cuando vivimos conforme al carácter de Jesús, influenciamos a los demás. Y en tercer lugar, si no cumplimos nuestra misión, no hay razón de ser. Estos son los 3 puntos que Jesús va a tratar en estos versículos y que me gustaría que nos centráramos en ellos y viéramos lo que el Señor plantea. En primer lugar, hay una diferencia entre vosotros y el mundo. En el texto que acabamos de leer nos encontramos que hasta en 3 ocasiones Jesús marca una diferencia entre vosotros, los discípulos, los seguidores, la iglesia, nosotros y el resto de la sociedad. No es lo mismo. No es lo mismo el creyente que el no creyente. Somos lo mismo en muchas cosas, pero en lo esencial no somos iguales. Cuando dice el Señor, vosotros sois la sal de este mundo. Vosotros y el mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Segunda vez que lo anuncia. Y la tercera, vuestra luz debe alumbrar a los demás. Jesús separa, diferencia entre la comunidad cristiana y el resto del mundo. ¿Por qué lo hace? Porque hay una gran diferencia entre ser discípulo de Jesús y no serlo, entre ser cristiano y no serlo. Y es que la iglesia y el mundo son comunidades diferentes, son comunidades distintas.
Comunidades que interactúan, que conviven, que se relacionan constantemente, pero que son, sin lugar a duda, dos sociedades distintas. La Iglesia es el pueblo de Dios, y en cuanto a pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de ser un espacio diferente, donde los valores que reinan, los valores y los principios que sostienen nuestra comunidad son diferentes a los del resto del mundo. La Iglesia debe ser diferente porque todo aquello en lo que creemos y sostiene nuestra fe es totalmente opuesto a aquello que no es Iglesia. Aquello que no es Iglesia fundamenta sus principios y sus valores en unos pilares que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Vosotros y el mundo son comunidades diferentes, y como comunidad distinta debemos salvaguardar todo aquello que nos define y nos da la razón de ser. La gran diferencia entre la Iglesia y el resto del mundo es nuestra fe y nuestro fundamento, que es el Señor. Somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene a Dios y a Jesús en el centro. Nuestra guía es su palabra, y nuestros caminos son sus caminos. Buscamos hacer la voluntad de Dios y seguir alrededor de sus enseñanzas y sus principios. Ordenamos nuestra vida, intentamos ordenar nuestras vidas alrededor de las enseñanzas y los principios que Jesús nos enseña. Y todo eso lo hacemos en medio de este mundo, compartiéndolo todo. Compartimos las circunstancias, cualquier circunstancia que vive una persona que no viene a la iglesia. Tenemos que trabajar igual, nos ponemos enfermos igual, tenemos que pagar la hipoteca o el alquiler de la misma manera, vamos al supermercado igual, nos ponemos enfermos y nos morimos igual. Pero aquellos principios que sustentan nuestra vida son diferentes. Y eso se tiene que notar. Jesús mismo lo explica en un momento clave de su vida, en una oración que eleva a Dios momentos antes de ser traicionado por Judas, en esos momentos en los cuales va a empezar esa semana del Calvario que recordábamos hace unos días. Dice así Juan capítulo 17, desde el versículo 9. Yo te ruego por ellos. No te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, los que ya son tuyos. Sigue Jesús diferenciando. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Y sigue haciendo esa diferencia. Mientras que yo voy a ti, protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, sigue esa diferencia, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste, los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura, y ya está anunciando la traición de Judas. Ahora voy a ti, y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Y dice el Señor, yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia. Sigue habiendo separación, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y esto es esencial. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y lo compartimos todo, como acabamos de decir. Sin embargo, nuestra vida ha de ser distinta. Dice el Señor que yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Con lo cual, tenemos una misión que cumplir. El Señor nos ha puesto aquí, pero diferencia claramente entre lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. Y esto choca de frente con todas esas enseñanzas y teologías universalistas que dicen que todo vale y que con ser bueno es suficiente, y que un día pues el Señor levantará la mano y todo lo que dice aquí pues habrá sido solo para asustarnos un poquito, que luego todos pasarán. El Señor marca una diferencia muy clara entre los que tienen al Señor en su corazón y no lo tienen, entre los que son pueblo de Dios y no lo son. No pertenecemos a este mundo porque le pertenecemos a Él. Y por lo tanto nuestros valores y principios y nuestra razón de ser son totalmente distintos. Lo que no nos debe hacer caer en uno de los mayores pecados que la Iglesia ha cometido tantas y tantas veces. Uno de los grandes pecados en los que la Iglesia católica en particular y gran parte de la Iglesia en general siguen sumidos hoy, que es la soberbia y el orgullo. No podemos mirar a nadie por encima del hombro. El tener al Señor en nuestro corazón, el saber que no pertenecemos a este mundo, sino que le pertenecemos a Él, no nos da derecho a mirar con afán de superioridad a nadie. Para nada.
no somos superiores, no somos mejores que nadie. Yo siempre he dicho que somos incluso peores, porque nosotros que hemos tenido la posibilidad de enfrentar, de encontrarnos con Jesús cara a cara y hemos abierto nuestros ojos y tenemos su palabra sabiendo lo que hemos de hacer, no lo hacemos. Y muchos de los que hay ahí fuera no tienen ni idea de todo lo que Jesús enseña. Nosotros, aun sabiéndolo, muchas veces no lo hacemos. Con lo cual no tenemos el derecho ni tan siquiera de pensar que somos un poquito superiores a los demás. Este ha sido el gran pecado de la Iglesia. La Iglesia en la historia nos demuestra cómo ha sido orgullosa, cómo ha sido soberbia y cómo aún hoy sigue haciendo cosas de espalda a la sociedad pensándose que tiene el poder de hacer lo que quiere cuando quiere. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es con humildad y con perseverancia trabajar para aquello que el Señor nos ha encomendado, mirando con amor y misericordia al resto de las personas y sabiendo, como Jesús nos puso de ejemplo, que nosotros, si somos más pequeños. Jesús no nos sacó de este mundo, como acabamos de leer, porque el mundo nos necesita, pero nosotros necesitamos al mundo. El mundo es la misión de la Iglesia. Si nosotros existimos como Iglesia, como asamblea de creyentes, es porque este mundo necesita que la Iglesia lleve el mensaje de Jesús. Esa es la gran comisión que tenemos, ir y compartir la palabra de Dios, ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos esa misión. ¿Y la misión quién es? Pues son nuestros hermanos y hermanas que no están aquí. Son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, personas a las que amamos, que hoy no están compartiendo con nosotros este espacio o cualquier otro lugar donde reunirse para encontrar la guía del Señor, ¿verdad? Entonces, ese motivo, ese mandato, esa misión, hoy nos empuja a ser ese punto de inflexión, de diferencia con el resto del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, y eso tenemos que tenerlo claro siempre. No debemos dejar que ciertas prácticas nos contagien, no debemos, como diré después, diluirnos en medio de la sociedad. Debemos hacernos notar. El segundo lugar, es que cuando vivimos conforme al carácter de Jesús, influenciamos a los demás. Cuando vivimos conforme al carácter de Jesús, nosotros influenciamos a los demás. Las dos metáforas que Jesús utiliza para mostrar a sus discípulos la misión son dos elementos sobradamente conocidos y reconocibles por todos los que estaban allí, escuchando las palabras de Jesús, la sal y la luz. Para nosotros son dos elementos también muy reconocibles, pero tienen un significado muy diferente, o por lo menos lo entendemos porque lo vivimos de una manera muy distinta a la que las personas que estaban escuchando a Jesús entendieron en ese momento. Nosotros, cuando hablamos de sal, vemos esto: 22 céntimos ayer en el supermercado, 1 kilo de sal. La sal es un mineral que conocemos sobradamente, utilizado fundamentalmente para cocinar, para temas culinarios, ¿verdad? Sin embargo, hace 2000 años, hablar de sal era hablar de algo totalmente distinto, con mucha más importancia de lo que hoy tiene para nosotros ir al supermercado y por menos de 25 céntimos tener 1 kilo de sal. La sal no solo salaba, mantenía los alimentos sin corromperse. En un mundo sin cámaras frigoríficas, sin transportes climatizados, sin congeladores, la sal era fundamental para garantizar que los alimentos se mantuvieran más tiempo en buen estado. Sin sal no se podía conservar la carne y el pescado más allá de unas horas, con lo cual las personas que vivían lejos de la costa era imposible que comieran pescado a lo largo de su vida. Y sabemos lo fundamental que es el pescado y comer el alimento que viene del mar para nuestro desarrollo. Con la sal se garantizaba tener un alimento en condiciones. La sal era tan importante que se fundaron ciudades alrededor de las grandes salinas, las grandes minas de sal que dejaron los océanos a lo largo de los siglos. Una de las ciudades, la más significativa, que fue fundada junto a una de estas minas de sal, es la ciudad de la sal, Salzburgo.
que está en el centro de Europa hoy, en Austria. Ciudad conocida, muy conocida por su comercio de sal. Hay yacimientos que nos indican que desde el Neolítico hay gente habitando la zona de Salzburgo. En el siglo VIII, la mayor cantidad de impuestos que recogía la ciudad era por las barcazas que pasaban por el río Salzach, el río de la sal, que atraviesa la ciudad, transportando sobre todo sal. O sea, toda la industria y todo el crecimiento que tuvo aquella zona de Austria, es alrededor de las minas de sal. La sal marcaba la diferencia entre vivir y morir, sobre todo para aquellos que tenían que realizar viajes y necesitaban alimentos. La primera cultura que dejó documentos acerca de la extracción y del uso de la sal fue la China, donde en el norte del país, en una zona montañosa, tiene grandes ríos salados, grandes lagos, salados, que quedaron allí varados después de que los océanos fueran bajando mientras se reorganizaban la tierra. Eso que cuenta Génesis, en capítulo 1. El Señor separó la tierra de los mares, ¿verdad? Pues ahí quedó agua salada, estancada, y en la antigüedad, hablamos de 3.000 a 5.000 años antes de Cristo, ya se estaba extrayendo sal de allí y ya hay documentos. En Occidente, en el antiguo Egipto, por ejemplo, desde el año 3000 antes de Cristo hay documentos en los que se narra cómo se usa la sal en la cocina y cómo hay sitios donde las momias eran embalsamadas, eran preservadas en sal. Y ya, bueno, pues como os he comentado, en Europa, en la mina de Halle, que está a las afueras de Salzburgo, la ciudad de sal, allí los celtas ya la explotaban y la comercializaban, y cuando llegaron los romanos eso creció. Figuraros que la sal es un elemento trascendental en la vida de las personas de aquella época, tanto que los asentamientos en las ciudades se iban alrededor de esas minas, de esas salinas, ¿verdad? Incluso mirar lo curioso, a muchos soldados romanos en esa zona se les pagaba con sal. Su salario viene de la palabra sal, recibían su pago en sal. Figuraros la importancia que tiene este elemento. Así que cuando Jesús está hablando de que sois la sal del mundo, los discípulos, las personas que están escuchando el Sermón del Monte están escuchando mucho más. Están escuchando, sois esenciales para que este mundo sobreviva. Tenéis una importancia vital para este mundo. Vital, de vida. Porque a través de vosotros van a conocerme a mí. Sois la sal del mundo. Somos sal y estamos aquí para marcar la diferencia, para traer vida, para evitar la corrupción, que se corrompa el mundo. Y en tercer lugar, si no cumplimos nuestra razón, si no cumplimos nuestra misión, perdemos nuestra razón de ser. Si la sal no sala, no sirve. Si la luz se oculta, no alumbra, no sirve de nada. Si los cristianos nos ajustamos social y culturalmente a los no cristianos, si pasamos desapercibidos, nos contaminamos con las impurezas de este mundo, perdemos nuestra influencia. La influencia de los creyentes en y sobre la sociedad depende de que seamos distintos, no idénticos al resto de las personas. Que nosotros seamos capaces de influenciar, que seamos capaces de ser esa sal y esa luz, que seamos capaces de iluminar en medio de la oscuridad, que seamos capaces de evitar la corrupción, no solo la política, sino la corrupción de este mundo que se desintegra, es salvaguardando nuestros principios, salvaguardando las enseñanzas de Jesús, fundamentando nuestra vida en su palabra y en lo que Él nos enseña. Si no nos distinguimos del resto de las personas, no servimos para el objetivo para el cual el Señor ha creado la Iglesia. Podemos ser también desechados.
porque no cumplimos la misión para la cual el Señor nos ha llamado. La luz, el otro elemento metafórico que el Señor ha utilizado, nos habla en la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia. Cuando vemos luz, es un sinónimo de verdad. La luz siempre se relaciona con la verdad. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús los habló, les explicó diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es verdad, Jesús es luz. Cuando nos acercamos a la palabra nos encontramos que son sinónimos. Cuando el Señor nos dice: vosotros sois la luz, vosotros sois los que traéis la verdad, vosotros sois los que vais a comunicar la verdad, los que vais a estar ahí, en medio de la oscuridad, sirviendo de guía, para que estas personas puedan salir de la oscuridad y llegar a la verdad. Jesús, al llamarnos luz, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos la responsabilidad de brillar allí donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Y para hacer eso no podemos permanecer callados y ocultos. Allí donde está un hijo de Dios, la luz de Jesús debe brillar. Nosotros marcamos la diferencia. Nosotros tenemos que ser ese punto de referencia para los que andan en tinieblas, donde el Señor reina, se imparte la justicia por parte de Dios. Cuando el Señor viene a anunciar su reino, lo que está anunciando es un espacio donde la justicia se va a impartir de forma diferente, donde el reino va a ser terrenal, sino que va a ser Él, donde la justicia no va a ser el concepto de justicia que tenemos aquí en el mundo, sino va a ser el concepto de justicia que tiene el Señor, que dista mucho, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Tenemos que marcar esa diferencia. Os decía antes que cuando las personas que estaban en ello lo escuchaban, tenían una percepción diferente de nosotros. La contaminación lumínica sabemos todos lo que es, ¿verdad? Hay tantas ciudades, tantos pueblos, tantas cosas ya repartidas por el mundo que es difícil encontrar espacios donde la luz de la tierra no contamine la luz del cielo. Y sirve de metáfora también. La luz que nosotros hemos creado, la luz eléctrica presente siempre, contamina la luz que viene del cielo y de las estrellas. Por eso hay muchos lugares donde se han instalado esos telescopios para mirar las estrellas y para observar el firmamento, donde kilómetros a la redonda se prohíbe que se construya nada que utilice electricidad, donde pueda haber contaminación, donde la luz que sube de abajo pueda entorpecer que se vea la luz que las estrellas están transmitiendo, ¿verdad? No sé si has tenido la oportunidad de hacer una acampada en uno de estos lugares donde es totalmente oscuro, donde no hay ninguna luz artificial. Cuando miras al cielo puedes ver las estrellas de una manera magnífica, que no se ven de otra manera desde una ciudad. Es imposible desde la ciudad, con toda la luz que hay, ver lo que hay en el cielo, ¿verdad? Figuraros que durante años, siglos, milenios, mirar a las estrellas ha sido el mapa que tenían los viajeros. Situaban las estrellas y sabían hacia dónde se deben dirigir. Y tres de esos viajeros, los más famosos, son los que fueron a adorar al niño. Los que encontraron la estrella de Oriente y subieron guiarse por medio de esa estrella a llegar a donde estaba Jesús en Belén. Así debemos ser nosotros. Así debemos ser los creyentes, así debe ser la Iglesia, un mapa para que las personas que no tienen a Jesús consigan encontrarse cara a cara con Jesús, que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra forma de enfrentar la realidad que vivimos a nuestro alrededor marque esa diferencia. John Stott, ya os mencioné el otro día su libro, El Sermón del Monte, Contracultura Cristiana, dice así: estas dos metáforas, nos dicen algo acerca de ambas comunidades. El concepto es que el mundo no es un sitio insípido al que los cristianos pueden hacer menos insípido. El mundo es un lugar que se está corrompiendo y que por sí mismo no puede parar ese proceso de descomposición. Solo la sal que se introduce desde el exterior puede lograr que se detenga esa descomposición. La Iglesia, por otro lado, está colocada en el mundo para desempeñar un doble rol. Como sal, detiene la descomposición, esa corrupción social, esa depravación del ser humano, ese pecado que hay ahí en medio de la sociedad. Y como luz, disipa las tinieblas.
Por una parte nosotros ayudamos, contribuimos a que la tierra sea un lugar mejor, porque hacemos visible a Jesús. Y por otro lado traemos luz a esas personas, a esa sociedad que está en la oscuridad y que no mira a Jesús en ningún momento. Cuando en las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, está hablando precisamente de esto. Está hablando de que donde los cristianos estamos y nos implicamos en la vida de los demás, nos implicamos en la sociedad en la que estamos, nos implicamos en el AMPA del cole, nos implicamos en la comunidad de vecinos, nos implicamos en la empresa, nos implicamos allí donde el Señor nos ha puesto cada uno, allí nosotros trabajamos porque ese sitio sea un lugar mejor. Los pacificadores no son los pacíficos, son cosas diferentes. El pacífico no se mete con nadie, ya lo he dicho muchas veces, es Suiza, está ahí en medio de Europa y no hace nada. Yo ni con los buenos ni con los malos, con los que tengan dinero, ya está. Los pacificadores son los que se implican por la paz. Los que ven un conflicto y no se quedan callados, los que ven una injusticia y se peten, porque no podemos consentirlo, porque no podemos ver que eso que sucede a nuestro alrededor se permita, porque nosotros somos sal y luz y nos tenemos que implicar en cómo está nuestra sociedad. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Para eso el Señor nos ha puesto aquí, para que podamos hacer realidad en este mundo un sitio, una esperanza, una forma de vivir, una manera de enfrentar la vida distinta, en la que nosotros pongamos un punto de inflexión en la sociedad en la que estamos. Es entonces, cuando nosotros ocupamos nuestro lugar, cuando pasan cosas, cuando se transforma el mundo. Cuando un hombre como William Wilberforce se da cuenta de que la esclavitud va en contra de lo que la palabra de Dios dice y que los traficantes de esclavos no pueden estar el domingo en la iglesia alabando al Señor y de lunes a sábado traficando con esclavos, cuando levanta la voz y empieza a trabajar por abolir la esclavitud. Es cuando otro creyente, del que me vais a perdonar, no recuerdo el nombre, ve que es necesario crear una entidad que ayude a aquellos que están sufriendo por medio de la guerra y crea la Cruz Roja y marca la diferencia. Y así hay tantos y tantos y tantos que van poniendo su granito de sal en medio del mundo para hacerlo de un lugar mejor, que dan luz allí donde están y empiezan a transformar la sociedad. Cuando nos implicamos en la realidad que hay a nuestro alrededor, transformamos la sociedad. Eso es lo que el Señor viene a decir en estos 4 versículos. Un texto que todos hemos leído tantas y tantas veces que estoy seguro de que cuando llega nos lo sabemos de memoria y para ir más rápido nos lo saltamos casi. Termino. Jesús empieza el Sermón del Monte hablando del carácter del cristiano y continúa hablando acerca de qué ocurre cuando nosotros vivimos conforme a ese carácter. ¿Qué ocurre? Que la tierra se transforma, que las personas alrededor se transforman, que damos un ejemplo diferente y somos luz en medio de la oscuridad. Y eso todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos. Habrá quien el Señor le dé la misión de ir a la otra parte del mundo. Habrá quien el Señor le dé la misión de ir y prepararse para liderar una iglesia. Habrá quien el Señor le dé la misión de sus 3 compañeros de pupitre en la universidad o en el instituto. Habrá quien el Señor le dé la misión de un hermano, de una hermana, de un hijo, de una hija, de un padre. El Señor sabe a cada uno de nosotros dónde nos coloca. Y es allí donde nos ha puesto el Señor, donde nosotros tenemos que hacerlo. Aquí no estamos midiendo por cantidad. No es que el que va a las misiones o a hacerse cargo de una iglesia realmente es la sal y la luz. No. Allí donde nos ha puesto el Señor. Allí es donde nosotros influenciamos y transformamos el mundo. Por allí se empieza. Que el Señor nos dé sabiduría para asumir que todo esto, si está aquí, es porque Jesús tiene un especial interés en que nosotros lo sepamos. Si está en medio del Sermón del Monte, es porque está dentro del programa que Jesús tenía para nosotros, para los discípulos, para la iglesia, y que 2000 y pico años después tiene la misma trascendencia que tenía. Quizás para nosotros ha cambiado algún matiz y por eso enseñamos el contexto, buscamos el significado y vemos que tenía que ver para los primeros creyentes que escucharon por primera vez estas palabras.
pero lo que hay detrás era tan válido para ellos hace 2000 y pico años como para nosotros, como para los que vengan después de nosotros. Estamos en medio del mundo, aunque no somos del mundo, porque somos del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder escucharla, te damos gracias, Señor, por todo lo que pones delante de nosotros cada día. Gracias, Señor, porque tú nos desafías cada día a ser mejores, nos desafías cada día a que podamos levantar nuestra voz para que podamos hacer realidad todo aquello que has puesto delante de nosotros y que podamos vivir tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de pertenecer a tu pueblo y de ser sal y luz en medio de este mundo. Ayúdanos a aceptar ese desafío y ayúdanos a vivir la vida conforme a tu voluntad. Bendice a tu iglesia, guárdanos en tus caminos y no nos dejes nunca, Señor. Amén.